hablando más o menos de a lo mejor 1 centímetro cuadrado, que es el ancho de una ceja y es el inicio, ¿sí? Con 9 pelos, ¿sí? Esta área más o menos se ve cubierta y bien definida, ¿sí? Hasta ahí más o menos se ve bien definida. Pero si esto mismo yo lo quiero hacer con una calibre 20, mis pelos van a ser más delgados. Entonces a esta ceja prácticamente estos pelos muy apenas se van a ver. Entonces para que en este caso, en esta área se puedan ver esa tupida, esa ceja, si yo estoy utilizando una calibre 20, pues voy a tener que poner el doble en cantidad de pelos para que se empiecen a ver esas cejas. Pero aquí voy a lo mismo, mi pregunta anterior, ¿de qué grueso tiene la persona sus pelos? Si la persona tiene pelos gruesos y nosotros ponemos este tamaño de pelos, pues lógicamente se va a ver la diferencia y no se va a ver natural, o sea, no vamos a lograr ver ese realismo que deseamos. Igualmente pasa al revés, si la persona tiene pelos ligeramente delgados y nosotros ponemos pelos gruesos, pues se va a ver la diferencia. Entonces eso va a depender de el tamaño o el grueso del pelo que el cliente tenga para utilizar la navaja correcta, pero también de la habilidad del técnico para poder utilizar estas navajas. Si con estas navajas, si yo estoy utilizando estas navajas y nada más hago 9 pelos, pues prácticamente esos pelos no se van a ver. Entonces voy a tener que poner el doble en cuanto a cantidad de pelos, ¿sí? Y pasa lo mismo cuando nosotros tenemos una navaja todavía mucho más delgada como calibre 16 o calibre punto 18. Prácticamente con 9 pelos parece que no hicimos nada en esa ceja, o sea, ni se van a ver siquiera. Si nosotros la aumentamos al doble la cantidad, todavía, comparado con estas dos cejas, se sigue viendo pobre esa ceja. O sea, ya con 18 pelos hay. Ya nosotros tendríamos que meter otro tanto más de pelos aquí para que esa ceja empiece a tupirse. O sea, ahorita ya estamos hablando de 28 pelos aquí, 18 pelos aquí y 9 pelos aquí. ¿Cuál se sigue viendo más tupida? ¿Sí? Esa es una pregunta que yo los hago. ¿Estamos utilizando la navaja correcta? Entonces, y también qué tan hábiles somos para hacer ese tipo de trazos. Si todavía nosotros no tenemos la habilidad como para que en un pedacito así de chiquitos podamos hacer 28 o 30 pelos sin que se nos junten esos pelos para que no se vayan a migrar y hacer más ancho, entonces no utilicemos este tipo de agujas hasta que ya tengamos la habilidad correcta para poder hacer este tipo de pelos. Eso también va a depender de cada uno de ustedes qué tanta habilidad tengan. Entonces eso es algo que yo les decía cuando nosotros estamos al principio, que somos principiantes, que estamos empezando, ¿qué es lo correcto? O sea, empezar a tratar de hacer este tipo de pelos, que van a tener que poner una cantidad enorme de pelos dentro de una ceja para que se vea bien
tupida y definida, o utilizamos una navaja un poco más gruesa que con menos cantidad de pelos vamos a hacer que esa ceja se vea bien y tupida. Entonces, nuevamente vuelvo yo a hacerles esa pregunta y quiero que pensemos un poquito. ¿Están utilizando la navaja y la aguja correcta? Bueno, si no es así, regresemos un poquito, vayamos a nuestras pieles sintéticas, a nuestra práctica y utilicemos diferentes navajas y veamos la diferencia con cuál navaja se nos está haciendo más fácil trabajar, ¿sí? Y una vez que ya más o menos sabemos esto, también hay que ver la importancia de la colocación de nuestra navaja. Navajas, ¿sí? Tradicionales o lengua de gato, su forma correcta de ponerla es a 45 grados cuando nuestro inductor está a 90 grados. O sea, nuestro inductor siempre debe de estar a 90 grados. De esta manera nos va a permitir girar perfectamente bien entre nuestros dedos para poder hacer esos trazos curvos. Pero también es bien importante que esta navaja vaya en diagonal, o sea, 45 grados, para que cuando nuestro inductor esté a 90 grados, nuestra navaja pueda tocar más superficie con ella. O sea, si mi pigmento está aquí en la pura puntita, ¿sí? Aquí, si yo estoy a 90 grados, mi navaja va a permitir que haga un corte y meta el suficiente pigmento con esa navaja. Igual pasa aquí en este caso, o sea, nuestro pigmento va a quedar prácticamente aquí en estas navajas. O sea, estas navajas que tienen aquí prácticamente no van a agarrar pigmento. Y cuando nosotros hagamos nuestro corte en la piel, este pigmento va a entrar en toda nuestra navaja y con más navajas va a tocar nuestra piel, ¿sí? Siempre 90 grados nuestro inductor, hacia un lado y hacia el otro. Vamos a borrar aquí para que no se me confunda, ¿sí? Entonces siempre nuestro inductor también viendo de canto nuestra navaja 90 grados. Nunca hay que inclinarla 45 grados. O sea, el inclinar 45 grados nuestra navaja no hay que hacerlo, porque también luego nos vamos a preguntar por qué no me están saliendo mis trazos tan finos, tan delgados como yo quisiera. Y para poder entender un poquito de esos, tenemos que conocer un poquito nuestra piel, y ahí vamos a entender un poquito más de lo que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos la piel, es una piel que yo dibujé, pero para que la entendamos muy claramente. Normalmente o siempre nos han dicho que la piel tiene 3 capas. Nuestra primera capa, epidermis, que el epidermis la verdad es que es un plástico, por así decirlo, como una capa de plástico que cubre nuestra piel. En ella no hay terminaciones nerviosas, no hay vasos sanguíneos, prácticamente no hay nada. Es un pequeño pedazo que cubre nuestra piel. Después tenemos la epidermis. Dentro de la epidermis, que es la segunda capa de la piel, ya hay terminaciones nerviosas, hay vasos sanguíneos, ¿sí?
y ya hay una serie de químicos, de macrófagos y otra serie de cosas que entran ahí. Y luego tenemos la última capa de la piel, que es la hipodermis. La hipodermis es la capa más inestable de la piel, ¿sí? Y la hipodermis hay terminaciones nerviosas, hay vasos sanguíneos, pero también hay grasa, ¿sí? Y al haber grasa, esta parte de la piel lo hace muy inestable. Pero aparte de estas tres capas de la piel, existe algo que para lo que es la micropigmentación es más importante que esas tres capas de la piel, y es la capa basal. La capa basal o membrana basal es prácticamente una membrana, como lo habíamos dicho, que está entre la epidermis y la dermis. Es lo que separa el área que es como un plástico, que no hay nada prácticamente en ella, de ya el área donde hay vasos sanguíneos, donde hay terminaciones nerviosas. La epidermis es una capa de piel, como les digo, es como un pequeño, bueno, como una delgada capa de plástico que cubre nuestra piel. En ella no hay terminaciones nerviosas, no hay vasos sanguíneos y prácticamente, y al ser así, en esta capa lo que nosotros pongamos no hay dolor. O sea, si nosotros empujamos, pues sí siente, porque a la hora que nosotros empujamos prácticamente estamos también empujando hacia abajo donde hay ya terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, pero en sí esta capa no tiene por qué sentir nada. De hecho, yo no sé si ustedes han visto esto cuando eran chiquitos, o seguramente les ha pasado una cosa así. Como podemos ver, ¿a quién no ha tenido una ampolla? ¿Sí? Esta ampolla prácticamente se está desprendiendo lo que es la epidermis de la capa basal. Esto que vemos aquí prácticamente con puntitos rojos ya de un color más oscuro es nuestra capa basal, y dentro ya viene lo que es la dermis. Pero este pellejo que se desprende, pues prácticamente es indoloro. O sea, cuando ya no sale una ampolla así y se separó esta parte de aquí y ustedes la han cortado con una tijerita y todo eso, pues prácticamente no duele, no sienten nada. Ya si tocan esta parte de aquí de la capa basal, ahí sí ya viene ardorcito hasta con el simple hecho de tocar. Pero realmente esto lo podríamos nosotros cortar, ese pedazo de piel, de pellejo, lo podríamos cortar con unas tijeritas y prácticamente no van a sentir nada a la hora de estarlo cortando. Si ustedes tocan con la tijera la parte roja, seguramente van a sentir. ¿O quién no hizo esto? ¿Se acuerdan alguien de ustedes cuando éramos niños que nos decíamos, uy, somos faquirs y no sentimos dolor y todo eso? Y nos agarrábamos con una aguja y prácticamente nos picábamos tantito y ahí se quedaba la aguja, y la aguja estaba clavada o como haciendo una pequeña sutura en lo que es la epidermis. Pues prácticamente no sentíamos dolor, no había sangrado, y ahí andamos presumiendo nuestro dedo, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta lo que es la epidermis. La epidermis es un pedazo de plástico el cual no siente y no saca, ¿sí? Y en ella prácticamente no hay químicos, no hay nada. Entonces, una vez que sabemos eso, bueno, vamos a conocer y vamos a saber cómo tienen que ir o a qué profundidad
debemos de trabajar cuando estamos trabajando de microblading. ¿Sí? Y para eso, bueno, tenemos aquí una imagen de la misma piel y ya en ella estamos haciendo un pequeño corte a 90 grados completamente, que es la posición en la que debemos, y apenas estamos tocando nuestra capa basal. Al tocar nuestra capa basal, prácticamente nos va a dar la señal y esa es la profundidad correcta a la que nosotros debemos de trabajar. ¿Sí? Nunca, por favor, hay que trabajar en diagonal. ¿Sí? Si nosotros trabajamos completamente 90 grados, nuestro pelo va a salir limpio y definido. Pero si nosotros nuestra navaja, o sea, nuestro inductor, lo inclinamos hacia cualquiera de los dos lados y no estamos trabajando completamente a 90 grados, vamos a hacer en la piel un corte sesgado, aunque estemos a la profundidad correcta, pero este corte, toda esta parte de aquí, también va a agarrar pigmento y ese pigmento se va a notar junto a nuestro trazo y se va a ver una sombra, o sea, nuestra epidermis, prácticamente ese pedazo de plástico es ligeramente transparente. Entonces, a esto se le llama una migración de color y muchas veces nos preguntamos ¿por qué mis trazos se ven como sombreados o no se ven bien definidos? Bueno, si estoy trabajando a la profundidad correcta. Bueno, pues este es uno de los puntos por los que puede pasar eso. Otra de las cuestiones por lo que no puede quedarnos bien la piel es porque estamos trabajando más profundo. ¿Sí? Si nosotros, igual que en el pasado, estamos trabajando a la profundidad correcta, nuestro trazo va a quedar ahí. Pero si nosotros trabajamos más profundo de lo que es ya nuestra capa basal, ¿qué va a pasar aquí en este caso? Bueno, número uno, al yo romper o traspasar esta capa, ¿sí? Ya nos vamos a encontrar con terminaciones nerviosas y con vasos sanguíneos. Y si yo rompo esta capa basal, que es la capita roja que les enseñé en la diapositiva pasada, donde se levanta la ampolla, ¿sí? Aquí esas terminaciones nerviosas van a ir corriendo al cerebro y le van a decir al cerebro, cerebro, alguien en mi piel me está haciendo daño y me está metiendo cosas que no son adecuadas o no son lo que hay en mi cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro, ¿cómo? Aquí nadie invade mi cuerpo, esto es mío y yo aquí soy el mero chicho. Entonces, el cerebro va a mandar a sus ejércitos, que en este caso el ejército pues es linfa. La linfa es un líquido ligeramente transparente, ¿sí? Va a mandar sangre de los vasos sanguíneos y también en esta área de aquí van a estar los macrófagos que se van a tratar de comer este elemento extraño que es la tinta para el cuerpo. Entonces la sangre va a tratar de expulsar ese pigmento, la linfa igual, y lo que no alcance a expulsar, ¿sí? Puede llegar a cambiar el color del pigmento porque se mezcla con la sangre, pero también los macrófagos que andan aquí se van a tratar de comer ese pigmento. Pero otra cosa que también puede hacer que pase algo distinto es al nuestro pigmento estar más profundo y tener más capa de piel
sobre ese pigmento que se queda aquí. Nuestra vista a la cuestión de la luz va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay más capa de piel arriba. Se va a ver opaco, ¿sí? Si nosotros tenemos una piel muy clara, pero si tenemos una piel morena, pues prácticamente eso azulado o cafezoso de nuestra piel va a estar haciendo una capa arriba de nuestro pigmento, y ese pigmento se va a ver ligeramente grisáceo o azul. También, ¿qué pasa? Si nosotros, aquí no lo había yo visto, pero lo vamos a platicar, si yo hago un corte muy poco profundo, o sea, a la mitad de mi trazo, de momento mi pelo se va a ver sin ningún problema, ¿sí? Pero recuerden que lo que es la epidermis, esta capa de piel, cada 28 días se renueva, o sea, cambia esa piel, pero no cambia completa, nada más prácticamente la mitad de esa epidermis se renueva cada 28 días, ¿sí? O sea, toda la parte superior de la epidermis, esta parte se va a renovar. Entonces, si yo pongo mi pigmento demasiado superficial, pues con el cambio de piel o con la renovación de la piel, se va a ir. En cambio, si yo pongo a la profundidad adecuada, este pedacito de aquí, que aunque cambie mi piel, mi pigmento se va a quedar aquí, porque no se mezcló ni con linfa, ni con sangre, ni entraron terminaciones nerviosas. Ahí se va a quedar mi pigmento más tiempo y mucho más definido. ¿Estamos claros en esto? Espero que me estén entendiendo. Y vamos a poner aquí una pequeña muestra, o sea, cómo sabemos si estamos a la profundidad correcta. Nuestra epidermis en la zona de cejas mide aproximadamente 0.4 de milímetro. ¿Qué es 0.4 de milímetro? ¿Alguien lo podría medir con una regla o con un vernier? Por supuesto que no. O sea, 0.4 de milímetro, para que ustedes tengan entendido, es como del grueso de una hoja de papel, de esas que utilizamos para máquina. De ese grueso es la epidermis en la zona de las cejas. Entonces no podemos medirla. Entonces, ¿cómo saber si estamos trabajando en la profundidad correcta? ¿Sí? Para eso hay pequeñas señas que nos van a dar nuestro corte. Si nosotros vemos una línea y esa línea prácticamente se ve pura, se ve normal, quiere decir que no estamos trabajando a la profundidad correcta, ¿sí? Entonces va a haber nuestra pura línea. Si nosotros estamos trabajando a la profundidad correcta, en esa línea o durante esa ceja vamos a empezar a ver pequeños gotitas de sangre o linfa. Son muy chiquitas, muy delgaditas, pequeños puntitos. A eso nosotros le llamamos rosario. Y es realmente la forma como nos damos cuenta que estamos trabajando a la profundidad correcta. Pero sin embargo, si nosotros estamos rompiendo ya esa capa basal y estamos más profundo, vamos a ver nuestro trazo, pero en ese trazo se va a ver mucho más marcado una línea roja y con sangre. Entonces vamos a verlo esto ya en piel humana para que vean cómo se ven esas profundidades correctas que les estoy mencionando. Esta es una foto muy famosa de una brasileña que expuso los tres tipos de profundidades.
¿sí? Es un trazo perfecto, o sea, se ve nuestra línea bien marcada y se ven pequeñas gotitas de linfa, o sea, está bien marcado. Un trazo muy superficial, vemos prácticamente un trazo sin ni una gota de linfa, de sangre y de nada. Y un trazo muy profundo, muy profundo, es un trazo que se ve ya nuestra línea, que después de limpiar empieza a sangrar ligeramente todo nuestro trazo y nuestros pelos. Espero que con esto haya quedado un poquito claro todo esto, ¿sí? Y bueno, a continuación, ahorita les voy a enseñar ya con el inductor en práctica cómo debemos de tomar nuestra aguja, nuestra navaja, cómo hacer los trazos y que puedan ver bien exactamente. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, pues ya estamos aquí para ver lo que realmente hace una navaja, cuál es su posición correcta, cómo entra en la piel, pero también vamos a ver el daño que puede hacer si esa navaja no entra correctamente en la piel. Y para eso, bueno, tengo aquí dos tipos de navaja, uno que es la lengua de gato y otro inductor con una aguja tradicional. En este caso aquí tengo 12 puntas y la lengua de gato tengo 18 puntas, las dos en calibre .25, ¿sí? Y vamos a ver primero que nada lo que pasa si nosotros una navaja como es la lengua de gato no la ponemos de una manera correcta, sino que estamos entrando directamente en la piel sin inclinar nuestra navaja, ¿sí? Si nosotros en nuestro inductor esta navaja la ponemos completamente a 90 grados, igual que nuestro inductor, nosotros vamos a tener que primero clavar esa navaja en la piel y después empezar a hacer nuestros cortes. Al clavarla primero estamos haciendo un pequeño daño ya en la piel, ¿sí? Entonces esto no debe ir de esta forma. Nosotros debemos de inclinar nuestra navaja 45 grados para que a la hora que empiece esta a cortar sea suave sin tenerla que marcar. Vamos a ver esto una vez más porque así nos está viendo con un poquito de pigmento. Realmente el pigmento, como pueden ver aquí, nada más se pone en las puras puntitas. Entonces, si nuestra navaja entra primero recta, no va a cortar. O sea, vamos a tener que clavarla ligeramente para empezar a cortar. ¿Sí? Ahí está. En cambio, si nuestra navaja está bien inclinada, nuestra forma de cortar será mucho más fácil y prácticamente no dañaremos la piel y nos saldrán trazos mucho más delgados y pequeños y finos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con nuestra aguja tradicional. Si nuestra aguja tradicional nosotros la tenemos completamente 90 grados, ¿sí? Como en el caso aquí, primero
vamos a tener que hacer un trazo, clavarla ligeramente en la piel para después poder empezar a hacer nuestros trazos, ¿sí? En cambio, si nosotros lo ponemos diagonal, ¿qué pasó también aquí? Fíjense bien, al yo ponerla recta, prácticamente nada más 3 o 4 agujas estaban tocando la piel y a la mitad del trazo ya me quedé yo sin pigmento. En cambio, si toda nuestra navaja tiene pigmento y lo utilizamos a 45 grados, ese pelo va a poder ser más largo sin que nos falte pigmento en él. ¿Sí? Esa es una pequeña muestra de lo que les quería mencionar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi navaja, una vez más para que lo vean, ¿sí? Con suficiente pigmento en toda la punta, ¿sí? Tengo una navaja de 12, me va a permitir hacer pelos hasta de 1 centímetro perfectamente. Pero si yo esta navaja la pongo recta o fuera una navaja de menos puntas, prácticamente al cortar nada más con 2 o 3 agujas a la mitad de mi pelo ya me quedé sin pigmento. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque el pigmento se sube hacia arriba, ¿sí? No va a estar bajando a la velocidad que nosotros queremos. En cambio, esta misma navaja, si nosotros utilizamos todas nuestras agujas, nos va a permitir hacer pelos más largos. Sí podemos ver aquí la diferencia, como a mitad del pelo se me quedó sin pigmento. Una vez más, fíjense bien, si está mi navaja completamente recta o tengo una aguja de menos puntas a la mitad de mi trazo, ahí ya se está quedando sin pigmento. ¿Ya vieron? Aunque lo siga clavando y ahí se ve el pigmento todavía en mi navaja, pero el pigmento ya subió arriba, ya no implantó en la piel. Espero que esto también, inclusive en lengua de gato, ¿sí? Si yo uso mi navaja recta, nada más 3 o 4 navajitas son las que están implantando pigmento y se nos puede quedar corto. En cambio, si mi navaja está en diagonal para que trabajen casi todas las puntas, mi pelo va a tener muchísimo más calidad, más pigmento y no se me van a quedar cortas. Acuérdense, la navaja apenas toca la piel, ¿sí? Ahí está. Y lo que les mencionaba hace rato también en cierto tipo de cejas que son pelos muy largos, ¿sí? Si nosotros tenemos una aguja, como en este caso, tengo una navaja de 18 agujas, prácticamente si yo intento hacer un pelo muy largo, igual a la mitad de mi trazo, así en forma de S, aquí ya se me está quedando sin pigmento, pueden verlo, y prácticamente estoy cortando la piel sin pigmento. Entonces, si yo estoy utilizando una navaja muy corta, pues voy a tener que darle a ese pelo una segunda pasada para poder implementarle segunda o hasta tercera pasada para que ese pelo me quede con la cantidad de pigmento necesario y no se me borre. En cambio, si yo utilizara una navaja de más puntas de un solo trazo, podría yo hacer
esos pelos largos que tanto deseo. Miren cómo a la mitad de mis trazos se me está quedando sin pigmento mi navaja. Espero que con estos pequeños ejemplos les haya quedado bien aclarado el cómo se utilizan las navajas de microblading y qué es lo que puede estarnos pasando cuando no lo hacemos así. Muchísimas gracias. Seguimos en la clase para ver lo que son las agujas de micropigmentación.